mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior. Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa del Frente Intercontinental del FMLN. En esta ocasión, la utopía revolucionaria. Mi nombre es Alonso Acosta, del Colectivo Digital de Europa, y en esta ocasión voy a estar conversando con una compañera que ya es conocida de esta casa, la compañera Daniela González López, quien es la coordinadora internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, con sede en México. Y vamos a estar desarrollando el tema Pueblos del Mundo contra la Apartheid. Y vamos a estar específicamente hablando también del primer encuentro universitario popular contra el Apartheid en Palestina, que se desarrolló recientemente en México. Creo que todavía ahora es el último día. Bueno, aparte de enviar un saludo a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN desde El Salvador, los Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia, también saludar a la audiencia de Radio Latinoamericano y de Vivencias Musicales, que también van a estar transmitiendo y retransmitiendo este programa. Así que, sin más preámbulo, le vamos a dar la bienvenida a la compañera Daniela González, que envíe un saludo a nuestra audiencia y que nos cuente un poquito quién es Daniela González. Bueno, ya sabemos que es la coordinadora internacional del observatorio, pero de dónde exactamente nos visita, cuál es su trayectoria dentro del observatorio y tal vez un poco que nos cuente qué es el Observatorio de los Derechos Humanos. Bienvenida, Daniela. Un gusto tenerte en esta plataforma. Muchísimas gracias, compañero Alonso. Primeramente, enviamos un saludo a todas las personas que el día de hoy nos están sintonizando desde las diversas plataformas, en los diversos territorios, y particularmente un saludo a todas nuestras hermanas y hermanos de nuestro Abya-Yala, y a ustedes por generar este importante espacio de comunicación que le abre la voz a las diferentes luchas en diversos territorios del mundo. Gracias, Alonso, y pues a todas las compañeras y compañeros que hacen posible este espacio. Como ya bien lo dijiste, yo soy Daniela González López, coordinadora internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos. Soy de Oaxaca, de México, y el observatorio nacimos en el año del 2016 como una propuesta
que realmente fuera un instrumento que acompañara las justas luchas que libramos como pueblos en el mundo, particularmente en América Latina y el Caribe. Entonces, este espacio, digamos, se propuso desde el año 2014 en una gran asamblea que llevamos a cabo también en Oaxaca. Y bueno, tuvimos varias reuniones. Esa primera vez, ese histórico 2014, recibimos en Oaxaca a 17 delegaciones internacionales. Y bueno, ahí ya se generó la propuesta y después de 2 años es que logramos constituirnos ya como observatorio. Y bueno, el observatorio funcionamos. En este momento los países que lo integramos, que lo formamos, son Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, Perú, Panamá, México, Gualmapu, que es la nación mapuche, Uruguay, Venezuela, Estados Unidos, España, Suiza, Palestina, y bueno, también ustedes, El Salvador, ya muy pronto, ya se van a estar también incorporando. Y pues funcionamos a través de una asamblea anual que año con año llevamos a cabo. Todas hasta este momento, bueno, las hemos llevado a cabo en Oaxaca de manera presencial. Estos 3 últimos años han sido asambleas virtuales. Nunca hemos dejado de hacer. Hemos llevado a cabo desde el 2016, 1, 2, 3, 4, 5 asambleas internacionales y un encuentro internacional. Entonces, año con año, digamos, en estas asambleas donde tenemos representación todas las organizaciones que de los diversos países conformamos el observatorio, pues de ahí pues emana, digamos, nuestro plan de trabajo que durante todo el año vamos a ejecutar. Y bueno, tenemos a las y los integrantes del Consejo Consultivo, que son una parte importante del observatorio. Y bueno, ahí hay compañeros y compañeras que son desde defensoras de derechos humanos, académicos, compañeras y compañeros dirigentes de pueblos originarios, de organizaciones populares, compañeros y compañeras que representan a pueblos, a luchas de pueblos. Y bueno, ahí está entre nosotras, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz de Argentina, Estela Caloni, periodista corresponsal de la jornada en Buenos Aires. Tenemos también a Ana Andresa Blanedo, compañera de Asturias, defensora de derechos humanos, Piedades Eda Córdoba Ruiz, que ella es senadora colombiana, James Patrick Jordan, compañero defensor de derechos humanos de Estados Unidos, y así. Somos muchas personas que estamos ahí integradas, que representamos pues este espacio del observatorio, pero algo que es muy importante también decirles que una de las figuras también muy importantes es las y los compañeros que, sobre todo en el caso de México, son jovencitos que hacen la observancia en el tema de derechos humanos. Y aquí va a depender mucho de la realidad de cada territorio, de cada país, de cómo van a ejecutar estas observancias. Es muy diferente la realidad que vivimos, por ejemplo, en Abya Yala, a la realidad que se vive en Palestina. Entonces, dependiendo de eso, son las observancias que se hacen. Y bueno, estos compañeros, sobre todo jóvenes que están dispuestos a hacer la observancia, pues han estado actuando. En el caso por lo menos de México, fue muy inmediato. Surgimos el 13 y 14 de junio del 2016 y el 19 de junio del 2016 se viene la brutal masacre de Nochixtlán contra los maestras de la sección 22 del estado de Oaxaca, pero también contra los jóvenes mixtecos que salieron a defender y salieron sobre todo a defender la educación gratuita y estar al lado de las y los maestros. Entonces fue una primera actividad muy fuerte en donde como observatorio estuvimos ya funcionando y nos sirvió mucho ya, digamos, toda esta red, porque de manera inmediata se pronunciaron haciendo la exigencia. En esa época todavía estaba Enrique Peña Nieto,
el presidente priista, uno de los peores presidentes que hemos tenido en la historia de nuestro país, y entonces de manera inmediata se hizo una solicitud del Alto a la brutal masacre. Y bueno, ahí nuestros jovencitos estuvieron de manera directa funcionando, haciendo la observancia en derechos humanos, y fue muy buen recibir, o sea, el pueblo, los pueblos, los diferentes sectores recibían muy bien a la figura del observatorio, porque no éramos ONU, porque no éramos OEA, o sea, éramos gente de las organizaciones populares y pues sentían esa confianza de abrirnos las puertas. Entonces se hicieron muchas entrevistas, se ayudó a mucha gente y bueno, esa fue, digamos, como una primera aparición del observatorio. Y de ahí hasta acá, pues no nada más hemos acompañado las justas luchas de México, de diferentes territorios en nuestro país, sino de diferentes territorios de nuestra Abya Yala y del mundo. Y lo más importante es que surgimos claramente con esa especificidad en donde decimos que tenemos que ser un instrumento verdaderamente para la defensa de los derechos humanos colectivos de los pueblos, entendiendo a los derechos humanos no como dádivas de los gobiernos, sino como producto de las justas luchas de los pueblos. Y es en ese sentido que el observatorio pretende ser ese instrumento para el fortalecimiento de las luchas basadas en el poder popular, en la construcción del poder popular, del buen vivir, respetando obviamente la relación entre los seres humanos y entre la naturaleza. Entonces, esto ha sido algo muy importante y específico que hemos tratado siempre de poner encima. Y bueno, tenemos muchas cosas, tenemos los documentos, estamos y seguimos en ese proceso activo, colectivo de construcción. Los documentos están muy completos, están muy bien escritos. Sin embargo, en estos procesos que nos han tocado vivir, bueno, siempre estamos haciendo, siempre estamos retomando y siempre pretendemos seguir adelante, aunque pues no tenemos todo logrado. El secretariado técnico, por ejemplo, que es otra de las figuras y espacios, nos ha costado trabajo porque somos una organización 100% que el trabajo que hacemos es totalmente voluntario, es decir, no dependemos de ningún tipo de financiamiento, de ninguna ONG que nos tenga que estar dictaminando, esto sí pueden decir, esto no pueden decir, esta actividad sí pueden hacer, esta no pueden hacer, es decir, respondemos únicamente a los intereses de los pueblos. Y en ese sentido, por eso es de que pues el trabajo a veces no lo podemos impulsar como quisiéramos, porque a veces sí, siempre hacen falta los recursos económicos, pero bueno, ahí vamos caminando. Entonces, bueno, eso es, digamos, brevemente, en breves palabras, lo que es el observatorio, lo que hacemos y quiénes lo conformamos. Muchísimas gracias, Daniela. Una excelente labor que ustedes están desarrollando y los pueblos del mundo se los agradecen, porque ya no es ni siquiera solo la Abya Yala, porque la Abya Yala, bueno, como tú muy bien lo decías, comenzó ahí en Oaxaca con los pueblos de Latinoamérica, bueno, de la Abya Yala, pero ahora extendido también a una cantidad de países, si mal no recuerdo eran 18 países, que estamos. Bueno, y nosotros les agradecemos muchísimo también la apertura de darnos la posibilidad también de abrir el capítulo de El Salvador, que ya, digamos, estamos como invitados a su observatorio y estamos haciendo ya los trámites, los esfuerzos para también ser parte integrante y también que El Salvador ya sea parte a observar, o sea, porque estamos viviendo momentos que no pensábamos volver a vivir en El Salvador, una violación sistemática a los derechos humanos, y esto requiere también del acompañamiento de la comunidad internacional, y ustedes en este contexto están jugando un rol muy importante con todos los pueblos que son parte de este observatorio. Así que nosotros les agradecemos muchísimo, Daniela. Y bueno, adelante con esa labor que es tan necesaria para los pueblos que solamente se tienen a sí mismos ante unos enemigos avasalladores de la vida, como tú muy bien decías, o sea, defender
la naturaleza también, o sea, porque nosotros somos parte de ese cosmos que tenemos que defendernos de manera integral. No podemos tratar los derechos humanos sin tratar también los derechos de la madre tierra, de la madre naturaleza y de todo lo que nos rodea. Bueno, Daniela, ahora vamos a hablar de un tema que es bastante, diría yo, bastante difícil de comprender para nuestros pueblos en América, porque está bastante retirado geográficamente. Sin embargo, hay tantas similitudes con lo que han vivido nuestros pueblos: el atropello, la violación sistemática a sus derechos, y máxime un país que ha sido víctima de la colonia. O sea, digamos, esa brutalidad que se le impuso en 1947, que se formalizó en 1948, ha sido la maldición para este pueblo. Y yo quisiera, para contextualizar, digamos, para contextualizar el tema que vamos a desarrollar ahora, que es pueblos del mundo contra el apartheid, o sea, que es un concepto desarrollado, por supuesto, acá en África. Recordamos aquella África racista que tenía a los blancos por un lado y a la negritud por otro lado. Ahora se está aplicando lo mismo según esos criterios definidos por las Naciones Unidas, lo que es un apartheid, una violación sistemática a un pueblo, una dominación permanente de un sector que se considera dominante a un sector al que se pretende dominar. Pero lucha y resiste, y en eso lo acompañamos los pueblos. Pero quisiera contextualizar con un pequeño videíto para luego después desarrollar el tema, si te parece. Perfecto. Vamos a apagar la cámara entonces para pasar, si te parece. Muchos piensan en Israel y Palestina como dos países en guerra, es decir, que este país de aquí es un estado para las personas judías y ocupa este otro, que es donde viven los palestinos. La verdad es que tanto judíos israelíes como palestinos viven a lo largo de todo el territorio, bajo el mando de un solo gobierno y un solo ejército, cuyo principal objetivo es, en otras palabras, apartheid. Apartheid es una palabra fuerte. Está relacionada con el régimen racista sudafricano en el que regía una minoría blanca. Pero aunque la palabra viene de ahí, apartheid no es solo una descripción de lo que pasó en Sudáfrica. De hecho, bajo la ley internacional es un crimen contra la humanidad. En 2021, Human Rights Watch determinó que Israel comete apartheid. Pasó su conclusión en la Convención sobre el Apartheid de 1973 y el Estatuto de Roma, que dicen que para que este crimen aplique deben ocurrir 3 elementos. Estos son: el intento de un grupo de dominar a otro, la opresión sistemática de un grupo racial sobre otro y uno o más actos inhumanos como negar a las personas el derecho de salir y regresar a su país, expropiarles tierras y crear reservas y guetos separados. Para esos 7 millones de judíos israelíes, casi todo el territorio conforma un solo espacio, aunque estén aquí, aquí, aquí o aquí. Tienen los mismos derechos, privilegios y estatus legal. Pueden moverse libremente, votar en las mismas elecciones y vivir bajo las mismas leyes. Para ellos, los límites son invisibles. Pero para 7 millones de palestinos, los límites son bastante visibles. Aunque para los israelíes esto conforma un solo territorio, para los palestinos ha sido dividido en 4 áreas. Cada área tiene una tarjeta de identificación de distinto color emitida por Israel, y tu vida y tus derechos se determinan a partir de esa tarjeta. En Gaza, los palestinos no tienen libertad de tránsito y viven bajo completo bloqueo israelí. Aunque Israel ya no tiene soldados en Gaza, controla cada aspecto de la vida ahí desde el exterior. La gente de Gaza no tiene derechos civiles o políticos. No es escuchada por el gobierno israelí que la controla. Los palestinos en Cisjordania también tienen una libertad de tránsito muy limitada, con su población dividida en 165 cantones fragmentados, atravesados por puestos de control militar, muros, asentamientos y demás infraestructura que prácticamente han aislado a unos de otros. Ellos tampoco tienen derechos políticos ni civiles en Israel. En Jerusalén Este, los palestinos tienen un poco más de libertad de movimiento,
pero Israel puede quitarles el derecho a vivir en la ciudad. No pueden votar en las elecciones israelíes e Israel también impide que participen en política palestina. Y por último están los palestinos que son ciudadanos de Israel, que pueden viajar con relativa libertad pero enfrentan restricciones sobre dónde pueden vivir. Pueden votar en las elecciones israelíes pero enfrentan discriminación legalizada. Entonces, mientras a los palestinos se les conceden diferentes derechos de acuerdo a sus identificaciones, ninguno de estos derechos se parece a los que tienen los judíos israelíes. Parece que podremos ponerle palomita a uno de los requisitos necesarios para que esto aplique como apartheid. Cuando Israel fue fundado en 1948, 700.000 palestinos habían huido o habían sido obligados a salir de sus casas. El resultado fue que el nuevo Estado tenía una mayoría judía. Para mantener esa mayoría, Israel no ha permitido que los refugiados regresen. Los palestinos que no fueron expulsados recibieron la ciudadanía israelí, aunque los mantuvieron bajo un estricto gobierno militar por 19 años. Pero en 1967, cuando Israel ocupó más tierras, incluyendo Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, se encontró con un problema. Quería las tierras, pero no a los palestinos que vivían en esas tierras. Así que se negó a dar más ciudadanías al resto de los palestinos bajo su control, y los ha mantenido bajo gobierno militar desde entonces. Para seguir controlando la proporción de palestinos respecto a los israelíes judíos, Israel prohibió a los refugiados palestinos y a sus descendientes que regresaran a cualquiera de los territorios que controla. Al mismo tiempo, animó a todas las personas judías en cualquier parte del mundo a migrar a Israel incluso si nunca antes habían puesto un pie ahí. En Jerusalén, las autoridades israelíes tienen incluso una meta poblacional: 60% judíos y 40% palestinos. Los palestinos en Jerusalén solo reciben un permiso de residencia permanente, incluso si han vivido en la ciudad desde antes de que Israel se fundara. Estos permisos pueden revocarse si un palestino se muda fuera de la ciudad, pero los judíos israelíes que viven en Jerusalén nunca pierden la residencia, incluso si se mudan al otro lado del mundo. Esta discriminación ha sido consagrada en la ley israelí. La ley del Estado-Nación de 2018 dice que Israel es el Estado-Nación del pueblo judío y que el derecho a la autodeterminación nacional en el Estado de Israel es exclusivo del pueblo judío. Eso significa que incluso los palestinos con ciudadanía israelí no son considerados iguales a los judíos con ciudadanía israelí. Como dijo el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, Israel no es un Estado para todos sus ciudadanos, sino más bien es el Estado-Nación del pueblo judío y solo de él. Así que volvamos a la lista de antes. La ley del Estado Nacional es solo una de las muchas leyes israelíes que discriminan explícitamente a los palestinos. Por ejemplo, existe la Ley de Propiedad de los Ausentes de 1950. Considerando a los refugiados palestinos como ausentes, Israel tomó cientos de miles de kilómetros cuadrados de sus tierras, a pesar de que la razón por la que estaban ausentes era porque Israel no les permitía regresar. Recuerda, negarle a las personas el derecho a regresar a su país está en la lista de actos inhumanos que legalmente constituyen el tercer elemento del apartheid. Hay más políticas israelíes que podrían caer en la categoría de actos inhumanos, especialmente cuando hablamos de territorio. Él es Hussein Kambar, habitante del barrio Silwan de Jerusalén Este. El sionismo israelí lo ha obligado a demoler estas paredes donde durante muchos años fue su hogar. Y así, las demoliciones y ocupaciones de propiedades en territorio palestino son la orden del día y motivo de mucha preocupación para organismos de derechos humanos. Cada lugar, cada pedazo de tierra, cada pequeño espacio, todo es de los judíos. No hay tierras para otra gente, solo para nosotros, y no le daremos nada a nadie. Es solo de nosotros. En eso es que creemos. El apartheid israelí en Palestina. La ocupación del territorio palestino por parte del Estado de Israel se legitimó un 29 de noviembre de 1947, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó un plan para la partición de Palestina que recomendaba la creación de un Estado árabe independiente, uno judío y un régimen especial para la ciudad de Jerusalén. El plan fue aceptado por los israelíes, pero no por los árabes, pues era una clara pérdida de su territorio.
La partición de Palestina cedía un 52% de territorio palestino a Israel y establecía que el Estado árabe incluyera Galilea Occidental, la región montañosa de Samaria y Judea, con la exclusión de la ciudad de Jerusalén, que se estableció como territorio internacional. En 1948 estalló la guerra árabe-israelí. Israel declara la creación de su Estado judío, lo que provocó enfrentamientos. Luego de 8 meses de guerra, se acordó una delimitación de la zona, definiendo Cisjordania y la Franja de Gaza como único territorio palestino. Un conflicto desigual. La Guerra de los 6 días, iniciada un 5 de junio del año 1967, agravó aún más el visible apartheid israelí contra palestinos y lo convirtió en un conflicto bélico étnico. Israel, respaldado por Estados Unidos, ocupa la península del Sinaí en Egipto, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y Altos de Golán. En el año 2005, Israel desocupó parcialmente la Franja de Gaza, pero en el año 2008, las fuerzas de defensa israelí llevaron a cabo una de las operaciones más sangrientas contra el enclave fronterizo desde 1967, llamada Operación Plomo Fundido. Gaza fue escenario de guerra durante 22 días, dejando un saldo de 1.400 habitantes palestinos asesinados, en su mayoría civiles. Del total de las víctimas, 960 eran civiles, 288 menores de 18 años y hubo 5.380 heridos, producto de los ataques por aire, mar y tierra. Organismos de derechos humanos detallan innumerables acciones desproporcionadas por parte de Israel, como el uso de fósforo blanco, así como llamadas telefónicas para sembrar el pánico entre los habitantes palestinos y el bloqueo de la ayuda humanitaria. En el año 2018, Israel se consagra como Estado-nación judía a través de una controvertida ley que declaró al país como hogar nacional del pueblo judío y a su vez otorgó un fuerte respaldo a los colonos judíos que residen en los territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén Oriental. Los palestinos realizaron distintos movimientos en defensa de su territorio que fueron respondidos de forma desproporcionada por parte de Israel. El 2021 se recuerda como uno de los años de mayor escalada bélica en Gaza por las fuerzas israelíes. 500 rondas de bombardeos por tierra y aire durante 40 minutos cobraron la vida de 253 personas, incluidos 67 niños, y más de 1.900 personas resultaron heridas. En el año 2022 fue un año nuevamente de terror para Palestina, que sufrió la muerte de 150 de sus ciudadanos por parte de las Fuerzas Armadas de Israel, de los cuales 44 fueron niños y niñas. Además, se establecieron 7.900 viviendas en asentamientos de Israel en territorio palestino. La permanente invasión judía en territorio palestino dio origen a que estos hayan perdido casi el 70% de territorio desde el plan de la ONU, violando la Carta de Conciliación firmada en las Naciones Unidas por los entonces representantes de Israel y Palestina. A pesar que han pasado más de 7 décadas de conflictos, cientos de palestinos siguen siendo víctimas de una escalada de violencia, asesinatos, ocupaciones y demoliciones por parte del Estado de Israel, que parece no estar cerca de querer buscar una resolución pacífica del conflicto. Daniela, qué cruel. Condenamos esa sistemática represión contra el pueblo de Palestina. Nos unimos al clamor del mundo. Cese la represión en Palestina. Daniela, ¿qué nos puedes decir
¿Qué han hecho ustedes en esta jornada que han llevado a cabo durante una semana en México para condenar estos atropellos? Así es, como lo dices, evidentemente, pues vemos que la lucha, la resistencia del pueblo palestino ha sido fundamental y en ese sentido, como diversas organizaciones que hacemos parte del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, otras organizaciones independientes, tanto de México como de otros países, nos hemos unido a esta justa lucha, porque como ya bien lo veíamos en el video, pues es una lucha totalmente injusta. Es una limpieza étnica la que en realidad el régimen sionista israelí ha cometido durante más de 70 años en contra del pueblo palestino. Y en este sentido, por eso es que esta palabra apartheid es eso, justo es eso, o sea, es el racismo, es la segregación racial que han implementado, pero además es un régimen de aniquilamiento, o sea, ocupan, ¿qué es lo que ha significado el apartheid en Palestina? Ocupación, destrucción, genocidio, desplazamientos forzados y saqueo. Entonces esto es muy grave, es una situación que evidentemente viola por todos lados las leyes internacionales, el derecho internacional al cual Israel jamás se ha querido acatar, porque bien sabemos que Israel pues tiene todo el apoyo del imperialismo norteamericano para esta situación, esta masacre cotidiana que a diario ejecutan, que a diario están haciendo en contra de esta lucha digna de nuestras hermanas y hermanos palestinos. Y en ese sentido, nos hemos sumado en estas, llevamos muchos años en solidaridad permanente con Palestina y hemos venido impulsando y desarrollando diferentes movimientos con otras organizaciones. En estos días es la Semana Internacional contra el Apartheid Israelí en Palestina, que se está realizando, se está llevando a cabo desde el 13 de marzo al 27. Y en este marco es que hemos venido desarrollando diversas actividades. Acá en México, pues han sido varias y variadas. Una específicamente fue el primer encuentro universitario popular contra el apartheid en Palestina, que lo realizamos el 16 de marzo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM, Plantel del Valle, y bueno, ahí nos dimos cita ante esta realidad tan fuerte que se vive en Palestina, diferentes organizaciones, el Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo de Palestina, CUSPA, el Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer, la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata UPRES, la Casa de los Pueblos México, CLETA UNAM, BDS México, la Casa de Cultura Las Jarillas, el Colectivo por la Paz en Colombia desde México Colpaz, la Corsopal y otras organizaciones que nos hemos venido sumando a estas actividades de la Semana contra el Apartheid Israelí. Y hemos estado movilizándonos, condenando pues toda esta situación tan grave que es un atentado, no nada más contra el pueblo de Palestina, sino contra todos los pueblos del mundo, porque lo que le hacen a Palestina atenta directamente también contra la dignidad humana. Y por eso es que estamos en constante denuncia y en constante movilización como pueblos hermanos. Tenemos que hacerlo, porque las realidades que se viven, como lo vimos en estas imágenes, por ejemplo, ese muro que está en Palestina, es un muro que también es muy parecido al que tenemos acá, el muro en México, que tenemos igual en la frontera de México con los Estados Unidos. Y lo más brutal y terrible es que estas empresas sionistas venden los drones y venden toda esa alta tecnología de muerte que está matándonos, asesinándonos a los pueblos, tanto en Palestina como también acá en México. Elbit Systems es la misma compañía que tanto esos drones los vende en Palestina, que están matando, igual también acá en la frontera de México. Es decir, vemos que ellos
sí se unen con todas estas tecnologías de muerte que están implementando en todos los países. Es decir, decimos que Palestina es un gran, digamos, están haciendo como un gran experimento de limpieza étnica, que justamente esa es la misma fórmula que quieren venir a aplicar en nuestros territorios. Entonces, por eso es muy importante que desde los diversos pueblos, desde los diferentes movimientos nos sumemos. Por eso es la consigna, por eso es que decimos los pueblos del mundo contra el apartheid. Así tenemos que verlo, así tenemos que unificarnos, porque es muy, muy terrible lo que están haciendo a Palestina. Y esta situación pone en evidencia que pues ahí realmente no existe, se están violentando todos los derechos humanos, todos. Son crímenes de lesa humanidad que ya llevan más de 70 años y que la comunidad internacional pues se ha quedado pues realmente muy quieta, se han hecho denuncias, pero no pasa nada. O sea, tenemos que decir, en este momento en Palestina se ha recrudecido toda esta situación, porque estamos ante un gobierno que es profundamente fascista, más de lo que los otros gobiernos anteriores de Israel habían estado siendo. Ahora este gobierno, este nuevo gobierno es de extrema derecha y se han dado una escalada brutal de represión, de ocupaciones, de saqueo. Los asesinatos y las agresiones son terribles en este año. Es brutal. Entonces, acá lo que les podemos decir también, esto es muy importante. Por ejemplo, los residentes de la región de Masafer Yatta, colinas del sur de Hebrón, donde Israel anunció en mayo pasado su mayor esfuerzo de limpieza étnica desde 1967, están experimentando un dramático deterioro de sus condiciones de vida. A principios de este año, las autoridades israelíes comunicaron que la destrucción de una decena de aldeas es inminente. Desde entonces, las más de 1,000 personas que viven en la zona se enfrentan casi a diario a incursiones militares, ataques de colonos, destrucción de sus tierras, intimidación y un aislamiento casi total del resto del mundo. La destrucción de escuelas y el hostigamiento de niños y maestros se utiliza como arma para debilitar la firmeza palestina. Esto es muy importante decirlo porque realmente es lo que está sucediendo. Y por otro lado, bueno, también vemos que a pesar de que existe este gobierno de extrema derecha, más fascista, que está recrudeciendo todas las agresiones que normalmente ya se venían haciendo, pero ahorita son triplemente peores. Pero también vemos con mucha... bueno, siendo muy positivos, que es una oportunidad y posibilidad para que se pueda realmente levantar, digamos, una lucha desde las organizaciones populares, desde los diferentes territorios de Palestina, para que se pueda de una vez definitivamente y para siempre acabar con este régimen de muerte sionista del apartheid. Yo creo que es un momento muy importante porque, si bien es cierto, este mismo gobierno incluso ha violentado los derechos humanos de los propios ciudadanos y ciudadanas judías israelíes. O sea, entonces hay mucha inconformidad, pues, ¿no? Y en ese sentido, pues es un momento preciso también para que desde afuera, desde las diferentes voces internacionales, sumemos a esta causa. Sumemos y que verdaderamente nos interese, porque bien sabemos en nuestros países, en muchos de nuestros países, como tú ya bien lo decías, no se sabe nada de la realidad de Palestina. No se, realmente los medios hegemónicos masivos de comunicación no comunican la realidad que se vive en estos territorios y además históricamente ha existido una tergiversación tremenda. Este es un problema, no es un problema religioso, no es un problema eminentemente político, geopolítico, de poder, de ocupación. Sí, es un problema de destrucción, de desaparecer. O sea, ¿cómo es que los sionistas, el régimen sionista israelí,
colonial, imperialista, quiere desaparecer a nuestros hermanos y hermanas de Palestina. Eso es algo que tenemos que dejar muy claro. Y a partir de todo esto, en el caso nuestro, desde el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, desde el año 2018 tuvimos la posibilidad de estar en tierras palestinas y desde ahí generar una serie de movilizaciones y propuestas para dar cobertura y también sacar digamos, como potencializar la solidaridad de pueblo a pueblo. Ese fue uno de los aspectos fundamentales. Y cuando fuimos allá, bueno, nos pudimos dar cuenta de toda esta triste y dramática situación, en verdad terrible, y en donde existe un total racismo, jovencitos que son que son del ejército de 17 años, de 17 años de Israel, cómo tratan a las y los palestinos, horrible, o sea, directamente ahí en cualquier momento te matan y queda en la total impunidad, ¿no? Además que también cuando Israel decide cerrar los puntos, el checkpoint que le dicen, o sea, que son los retenes militares, los cierran independientemente que haya una urgencia médica, que una persona palestina tenga que trasladarse al otro lado del muro porque tiene que ir al hospital de urgencias. Si ellos deciden en ese momento cerrarlo, cierran por las horas que les dé la gana y entonces se mueren niños, se mueren mujeres embarazadas que tenían que ser revisadas de urgencias. O sea, es una total impunidad, un régimen terriblemente asesino. Y en ese sentido, pues nos pudimos dar cuenta de eso. No pueden, ninguna palestina ni palestino pueden pasar arriba de un transporte público, sino que siempre la exigencia en todos los checkpoints se tienen que bajar. Ellos y ellas tienen que bajarse, los tienen que revisar. Ahí si algo no les pareció, ya te quedaste encarcelada, si se te olvida tu identificación, peor tantito, ahí mismo te pueden matar. Entonces no los dejaban. En el caso nuestro, yo pues como mexicana, pues aún así a mí sí me dejaban pasar, pero ahí no. O sea, es un total racismo descarado y además es también una criminalización permanente y constante por el único hecho de ser palestina y palestino. Eso lo hemos visto y es muy grave, es muy triste porque meten a la cárcel, encarcelan y hay prisioneros políticos, niños palestinos y palestinas, y niños y niñas, pero sobre todo también personas adultas de todas las edades, pues. Entonces, en este sentido, por eso es muy importante que hagamos acciones siempre en contra de este régimen de muerte. Y bueno, justamente en toda esta semana, como ya les decía, haciendo un enlace con lo del primer encuentro universitario y popular, pues la idea de este primer encuentro es cómo en México logramos generar una conciencia también con las juventudes universitarias, porque están muy alejadas de todos estos problemas que pasan en el mundo y es muy importante generar una conciencia y generar espacios en donde ellos y ellas puedan también expresarse, pero puedan también conocer estas realidades para que se puedan involucrar en estas justas luchas. Y en este caso, pues esto fue, digamos, uno de los objetivos de este primer encuentro. Ahí, como ya les decía, hemos trabajado de la mano con nuestros compañeros y compañeras de CUSPA, que son del Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo de Palestina. Y ha sido muy importante porque consideramos que, pues, estas voces y sobre todo la juventud, ¿no? La rebeldía de nuestra juventud, pues, se tiene que ver enfocada y se tiene que ver también reflejada pues en con la solidaridad y con el acompañamiento en estas luchas. Por eso es de que hicimos este primer encuentro que la verdad pues salió muy bonito. Hicimos ahí en este primer encuentro, hubo música, hubo danza, hubo poesía, y ahí abrimos con un tlamanali, que es una ofrenda dedicada a la Madre Tierra Palestina, que lo hicieron jovencitos de nuestras organizaciones, y desde los pueblos originarios de México,
desde los pueblos mexicas y otros pueblos, dedicamos este Tlamanali a la Madre Tierra Palestina, a su lucha, y también nuestros jóvenes bailaron en ofrenda, y también hicieron ellos un pequeño y breve discurso dedicado a la Madre Tierra Palestina, en solidaridad con Palestina. Y bueno, muy importante, posteriormente también tuvimos la participación de el profesor Eduardo Correa Señor, que es compañero, también es fundador del observatorio, él es colombiano, lleva muchos años viviendo en México, y bueno, él ahí también habló de la realidad que se vive en Palestina, pero sobre todo lo que hay que hacer. O sea, no sabemos de esta realidad, sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos toca seguir haciendo? Por un lado, sí decimos la denuncia, pero por otro, y lo más importante, es la movilización constante y permanente. Ante estas realidades, como pueblos, lo que nos queda también es hermanarnos a través de las diversas acciones, pero en constante movilización. Entonces, también estuvo otro profesor de la Universidad de Jalisco, y posteriormente ya tuvimos toda la parte de música, de poesías, y pues ahí también decimos que la verdad es que Palestina ha sido, por lo menos digamos, para las luchas que hemos acompañado como Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, una inspiración porque sobre todo nuestras compañeras mujeres palestinas han sido pues guerreras que le han dado a las futuras generaciones de Palestina pues toda esa historia de lucha. O sea, se ha transmitido de generación en generación esta histórica lucha, y bueno, también ahí siempre hacemos un espacio para recordarlas a ellas, decir que las mujeres palestinas han sido un pilar fundamental para seguir en esta resistencia. Entonces, pues bueno, así se desarrolló, y el 21 de marzo, en esta semana, también realizamos una actividad, ahí la organizó el BDS México, junto con otras organizaciones, y ahí, bueno, también nos convocaron, como observatorio fuimos, junto con el CUSPA, ahí en el Ángel de la Independencia, igual, ¿no? En el marco de la Semana contra el Apartheid, ahí igual también hicimos, se hizo en el piso, en una manta, el mapa de Palestina, lo integramos con flores, y ahí, bueno, estuvimos haciendo diversas consignas, nos juntamos, no fue muchísima gente, pero decimos, lo más importante es que se puedan estar haciendo diversas acciones, y sobre todo, ¿por qué el 21 de marzo? Porque es el Día Internacional contra la Discriminación Racial. Entonces, en este marco estamos haciendo la exigencia del fin al apartheid en Palestina. Y bueno, ese fue el gran tema que pusimos ahí, colocamos. Y el día de hoy, que después de aquí yo ya me traslado también a ese espacio, a la Casa de la Cultura Las Jarillas, también en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Ahí vamos a inaugurar una exposición de la heroica lucha y resistencia del pueblo de Palestina, en donde, bueno, ahí se van a presentar diversos cuadros fotográficos de lo que ha sido esta lucha histórica. Entonces, bueno, estas son algunas de las actividades que hemos venido desarrollando. No, excelente, Daniela, qué gran labor la que están haciendo. Un abrazo solidario a todas esas organizaciones que están junto al pueblo palestino, luchando por la defensa de sus derechos humanos, y junto a ellos también enviamos este gran abrazo y ese homenaje a esas mujeres valientes de Palestina. Así que en este mes de marzo, el Día Internacional de la Mujer también, un gran abrazo solidario a ese pueblo palestino y a esas mujeres valientes. Daniela, te voy a leer algunos mensajes que han estado llegando de la audiencia, porque también es bueno escuchar qué es lo que opina nuestra audiencia. Dice el colectivo del Frente Intercontinental de Victoria, Canadá: saludos desde el oeste de Canadá. Frente Intercontinental del FMLN:
Saludos a la camarada Daniela, ejemplo de lucha, dice. El FMLN en Suecia dice saludos desde la plataforma del FMLN en Suecia a la invitada este día y a los organizadores del Frente Intercontinental del FMLN. Yair Guevara, saludos camaradas desde Denver, Colorado. Rodrigo Melara, saludos compañeros y compañeras del Frente Intercontinental del FMLN. Un saludo a Rodrigo Melara. Te cuento, Daniela, que Rodrigo Melara es un compañero de Suecia que está coordinando un círculo de estudios de educación popular de estos conversatorios. Porque con la militancia del FMLN en Suecia, le dan seguimiento para también estarse informando y, bueno, conociendo de la verdad de nuestros pueblos. Porque esta es la voz de nuestros pueblos. Esta plataforma está al servicio de nuestros pueblos para dar a conocer sus luchas, para conocer, para sentir el acompañamiento también internacional. Dice María Irma Alvarado Ayala, saludos fraternos desde Nueva Granada, Usulután, que viva el FMLN. Un saludo a la compañera María Irma, una compañera luchadora que está en todas las luchas de las mujeres, más que todo, o sea, una valiente guerrera del oriente de nuestro país. Rodrigo García dice, saludos camaradas. Desde Canadá, saludos al Frente Intercontinental del FMLN, la lucha sigue. Cheno Cruz, saludos camaradas desde Los Ángeles, California. Isela Sánchez, saludos camaradas desde Uppsala, un poco adolorida, pero presente. Un saludo a la compañera Isela Sánchez de Suecia, que está ahorita recuperándose de una operación. Le deseamos una pronta recuperación. También Ramón Flores nos saluda de Uppsala. Fede Ranchero de Canadá, saludos a Daniela González y adelante con la defensa de los derechos humanos de los pueblos. Saludos, Félix. Mi gente, Cartelera Internacional dice, apoyemos la marcha del próximo martes 28 de marzo, exigiendo la eliminación del régimen de excepción en El Salvador. O sea, tú sabes, Daniela, que tenemos ya casi 9 meses de régimen de excepción, donde están vulnerándose todos los derechos de nuestro pueblo. Estamos viviendo momentos que no creímos volverlos a vivir. Fueron propios de las dictaduras militares. Y ahora lo estamos viendo en Palestina también, esos regímenes de persecución. Dice, desde la Plaza José Martí, 8 a.m. hacia la Asamblea FMLN, podemos participar juntos al Movir. Rodrigo García dice, el gobierno de Bukele compra armas del gobierno sionista. ¿Sabías eso? Que está comprando armas para estar armando ese ejército que está en violación a los acuerdos de paz, aumentándolo. FMLN Suecia dice, de acuerdo, el movimiento social es una de las fuerzas movilizadoras de las demandas populares. Andrés Alvarado, éxitos en los conversatorios, se le felicita en gran manera por su arduo trabajo. Gracias. Yair Guevara, muy buen trabajo. Saludos al Frente Intercontinental, canal oficial del FMLN para la militancia en el exterior y su invitada de hoy. Bueno, eran algunos comentarios, Daniela. Ya el tiempo también se nos está acabando, pero alguna reflexión final, quizás para ya ir cerrando, porque me gustaría escuchar tu opinión sobre cómo se explica que un pueblo que fue tan vilipendiado durante la Segunda Guerra Mundial por el régimen fascista nazista de Alemania, el pueblo judío, ahora se comporte de la misma manera contra su mismo pueblo, porque son pueblos de la misma región del Medio Oriente. ¿Cómo se explica eso y cómo se explica que las Naciones Unidas no pueda detener ese desangramiento brutal contra un pueblo que ellos mismos le ocasionaron esa desgracia? Adelante. Sí, es así como lo dices, es evidentemente, pues, estamos ante un conflicto que tiene que ver con intereses políticos, económicos, en donde evidentemente pues no les importa. O sea, hoy estamos hablando justamente de que lo que ellos vivieron, ¿no? Como nación judía, ahora es el holocausto palestino.
pero Palestina no tenía nada que ver absolutamente, en lo absoluto, con lo que ellos vivieron. Entonces acá es totalmente injusto, o sea, pero además estamos hablando de que los grandes dueños que dictaminan y que quieren ser los que manden en nuestro mundo, pues son sionistas, o sea, son sionistas judíos. Y evidentemente, así como lo dijeron ahorita los compañeros y las compañeras que dijeron que le están vendiendo armas los sionistas a Bukele, al gobierno de Bukele, es lo mismo que han estado haciendo igual en Perú. O sea, en Perú ahora con todo este régimen de facto que impusieron a la asesina de Dina Boluarte, que es una títere nada más de la oligarquía y del imperialismo norteamericano, fíjate. Acá, o sea, cómo se enlaza todo y cómo tiene que ver. O sea, acá es muy importante que eso nos quede muy claro. O sea, acá un dato muy breve, que en días en que Israel ha perpetrado una nueva masacre en Palestina, en el campo de refugiados de Jenin, e intensifica sus continuas invasiones, ejecuciones y detenciones, recordamos también que las armas utilizadas por el régimen de apartheid contra el pueblo palestino y como publicita una de las mayores corporaciones israelíes fabricantes de estos artefactos de matar, probadas en campo, son las que se utilizan para reprimir y asesinar a los pueblos en sus legítimos reclamos en gran parte de nuestros países. Esto fue lo que pasó igualmente también en Perú, así como igual están vendiendo estas armas para El Salvador, igualmente en Perú y así en todos nuestros países y sobre todo también, por ejemplo, en México y en otros países Pegasus, que es toda sus artefactos que implementan para los celulares, estar en una constante monitoreando y estar, más bien todas estas tecnologías están atentando contra la soberanía de nuestros pueblos y nuestros gobiernos lo están aceptando, o sea, son impuestas, son vendidas por Israel, por este régimen y nuestros gobiernos las están aceptando. Esto es lo grave, o sea, en todos nuestros gobiernos, era lo que nos decía también la compañera Lenina, ¿te acuerdas? Creo que también Pegasus lo tienen ustedes en El Salvador, igual en México. O sea, toda esta tecnología que lo único que pretende es estar monitoreando pues todos los movimientos y a todas las personas que estamos en organizaciones para estar ahí, desde ahí, haciendo una constante monitoreo y criminalizando la justa lucha, la protesta social, darle seguimiento. Entonces, bueno, mira, ante todas estas realidades, ya finalmente, como para ir cerrando, también les queremos invitar el día 25 de marzo vamos a hacer el lanzamiento de los ELAIS. ¿Qué son los ELAIS? Son los espacios libres de apartheid israelí que hemos estado promoviendo a lo largo y ancho de nuestra Via Yala, pero también en otros territorios del mundo. Y aquí les hacemos la atenta invitación. Los ELAIS se pueden estar declarando, puede ser desde una organización, desde un colectivo, desde un barrio, desde una comunidad, desde una escuela, desde una universidad, un sindicato. Cualquier espacio puede declararse un espacio libre de apartheid israelí. ¿Para qué? Para estar contribuyendo a generar espacios de paz, a generar espacios que sean contrarios a este proyecto sionista de muerte, de ocupación, de despojo. Entonces, es muy importante que nos podamos sumar a estos espacios libres de apartheid israelí. Y el 25, que va a ser este próximo sábado, vamos a echar a andar, va a ser este lanzamiento a nivel mundial para estar promoviendo la generación de los ELAIS, que son, como vuelvo a repetir, los espacios libres de apartheid israelí. Y nos pueden encontrar desde el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos en el Facebook, así aparecemos como Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, en Twitter, @observatoriodhp, vuelvo a repetir, @observatoriodhp, en Instagram estamos como Observatorio DH Pueblos,
Entonces, ahí pueden encontrar toda la información de estos espacios, pero también, sobre todo, en la página en donde ahí está toda la información de esta campaña que vamos a lanzar el sábado, está en la página del BDS. BDS a nivel internacional, y ahí está en varios idiomas, está en inglés, está en español y me parece que también en portugués. Entonces, pues les invitamos a que puedan estarse pues declarando espacios libres de apartheid. Todas las personas en cada uno de sus organizaciones, de sus colectivos, en sus colonias, en sus barrios, todo aquí cuenta. Y tenemos la página con el BDS y ahí podemos estar subiendo la información una vez que ya nos hemos creado como espacio libre de apartheid. Aquí en México hemos creado organizaciones y pueblos originarios de México, también grupos musicales, grupos artísticos musicales, y bueno, así vamos a seguir el observatorio. Igual ya nos declaramos como un espacio libre de apartheid israelí. Y pues eso sería, muchas gracias. Y lo que sí decimos para finalizar esto, que viva Palestina libre y que todos los muros tienen que caer desde México hasta Palestina. Y no nada más en México y en Palestina, en todos los territorios donde haya muros de la muerte tienen que caer. Muchas gracias, Alonso. No, gracias a ti, Daniela, por el tiempo que nos diste y todo ese gran cúmulo de información que tiene que ver con el quehacer del observatorio y esa lucha solidaria, no solo con el pueblo palestino. En esta ocasión hablamos del pueblo palestino, pero ustedes están con todos los pueblos de nuestro planeta, digamos. Lo que pasa es que la capacidad no da para cubrirlos a todos, pero sí, la solidaridad está con todos y eso se les agradece muchísimo. Y nosotros, por supuesto, como pueblo salvadoreño, también les agradecemos muchísimo la oportunidad que nos están dando también de ser parte del observatorio para poder acompañar a nuestro pueblo en la defensa de sus derechos. Porque ya tenemos algunos años, ya vamos para 4 años de una violación sistemática a los derechos conquistados por los acuerdos de paz y ahora se incrementa. Entonces, por eso es importante el acompañamiento internacional, lo cual agradecemos muchísimo. Bueno, un gran abrazo para todos nuestros hermanos del Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos, todas esas organizaciones que están en solidaridad con el hermano pueblo de Palestina, y me sumo también al grito solidario de la compañera Daniela de Viva Palestina Libre. No más represión contra el pueblo de Palestina. No más apartheid israelí. Así es que todos a sumarse también a la campaña de espacios libres de apartheid israelí para también hacer una fuerza de pueblos. Con esto nos despedimos agradeciendo a toda la audiencia que nos acompañó, que compartió, que comentó, y también a todos nuestros colectivos del Frente Intercontinental del FMLN desde El Salvador, Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia, que siempre están acompañando las transmisiones, compartiéndolas, y por supuesto estamos haciendo una fuerza mancomunada. Agradecemos también a toda la solidaridad internacional que siempre nos ha apoyado, nos apoya y nos seguirá apoyando porque somos una fuerza solidaria del mundo. Exigimos no más persecución política en El Salvador, libertad para las y los presos políticos, dictadura nunca más. Proletarios de todos los países unidos, y que viva el FMLN. Y que viva también el Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos en México, y que viva Palestina. Bueno, vamos a apagar la cámara, Daniela, para cerrar con un outro. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir, y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado. Nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en El
Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Juntos tú y yo romperemos el cerco mediático. Porque el mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental. 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior.